Comenzamos hoy con el capítulo 5 de los rasgos fundamentales de una metafísica del conocimiento, y nos vamos a ocupar del análisis del fenómeno del conocimiento, o lo que pone entre paréntesis Hartmann, que es una fenomenología del conocimiento, que además nos debe dar cuenta de qué es lo que él está entendiendo por fenomenología, ¿no? Que esto es algo muy peculiar de cómo concibe Hartmann al método. Dice: hablamos del método después de haber procedido metódicamente, ¿no? O sea, la reflexión sobre el método siempre es posterior al trabajo con el método, ¿no? Y esto muy aristotélico en ese sentido. Así que, pues nada, no te tomamos más tiempo, Lucas, porque dices que vienes cargado de ideas, ¿no? Hay que dejarlas ver la luz. Voy a comenzar la lectura del texto y dice: antes de abordar la parte aporética del problema del conocimiento y con ello distinguir lo metafísico de lo no metafísico, es imprescindible comprender lo que es dado del fenómeno como tal. A lo largo del capítulo 5 de su Metafísica del Conocimiento, Hartmann funge como nuestro guía al llevarnos por los caminos entreverados de una descripción amplia de todos los elementos involucrados en la formación de representaciones. Asimismo, señala las distintas sendas y sentidos que el propio fenómeno nos presenta, partiendo desde el fenómeno fundamental de la aprehensión hasta llegar al límite de la racionalidad y lo cognoscible. Pronto resultará evidente la dimensión ontológica que la propia gnoseología nos presenta, y con ella todos los problemas que giran en torno al enfrentamiento entre sujeto y objeto. Pero previo a la formulación de toda teoría, o siquiera al planteamiento aporético de los problemas, nos compete la tarea de comprender cómo ha ordenado Hartmann lo dado del conocimiento bajo la unidad de conceptos descriptivos, es decir, la elaboración del fenómeno en la que situamos de ahora en adelante todo progreso en la cuestión. ¿De ahí alguien? Nada más que quizás un poco más alto, sí, la lectura para que se escuche mejor. Bueno, una observación, que qué bueno que lo pusiste así, ¿no? O sea, cierras el párrafo tal y como cierra el párrafo, bueno, el inciso anterior, ¿no? Que es esta cosa de ¿qué es esto de lo dado, ¿no? Claro. Y ahorita vamos a... Dale. Perfecto. Entonces empezamos con el inciso A, el fenómeno fundamental de la pregunta. Para describir el fenómeno del conocimiento, Hartmann parte de un hecho más fundamental, el aprender. Esta aprehensión consiste en un estar frente a frente entre sujeto y objeto. Existe un primer encuentro entre ambos a través del cual se desenvolverá toda la relación de conocimiento. La relación entre sujeto y objeto es el conocimiento mismo. De ello ostenta un carácter a la vez insuprimible y trascendente. Sin embargo, y en tercer término, este primer encuentro funda la relación como una separación original. Es decir, es en la aprehensión que la esfera del sujeto aparece como distinta y separada de la esfera del objeto, y donde ambos polos de la relación se caracterizan como tales. Sujeto y objeto son recíprocamente. No resultan separables en la relación de conocimiento, sino al separarlos, dejen de ser objeto para un sujeto o bien sujeto cognoscente. A pesar de su ser bilateral, la relación que ostenta sujeto y objeto no es invertible. Dado que la aprehensión opera distinguiendo al sujeto del objeto, ambos son caracterizados por su lugar en la relación. El sujeto cognoscente como aquello que aprende al objeto y el objeto como la posibilidad de ser aprendido en la esfera del sujeto. A pesar de ser esferas distintas y separadas, no son ajenas una a la otra. Necesitan intervenir y ser intervenidas. Cada uno desempeña su papel frente al otro. Desde el sujeto, la aprehensión se observa como una salida más allá de su propia esfera hacia la esfera del objeto. La separación entre ambas esferas nos permite comprender esta salida más allá de sí como una captación de los elementos del objeto, concretamente una aprehensión de sus determinaciones. La misma diferencia entre ambas esferas se mantiene, pues el sujeto no devora al objeto de conocimiento para incorporarlo en su dimensión. Se da el caso donde el sujeto sale hacia el objeto, el cual lo trasciende, capta sus determinaciones y regresa a sí mismo para incorporarlos en su dimensión propia. Denominamos objeto, objectus, a aquello que es puesto enfrente. No se transforma al ser aprendido por el sujeto. Por su parte, el sujeto no es indiferente al objeto al momento de aprenderlo. Si el sujeto no trasciende, no puede conocer. La conciencia del objeto captado no es dada hasta que el sujeto regresa a su esfera propia, después de haber trascendido. Hartmann señala esto como las tres fases de la aprehensión: salida, estar afuera y el retorno así del sujeto. Aunque es mencionado un carácter trascendente del objeto de conocimiento que obliga al sujeto a dejar su esfera, no se ha esclarecido en qué consiste esta trascendencia. Pues bien, hemos dicho que el acto de aprender no es la inclusión del objeto en el sujeto, sino el paso de las determinaciones del objeto a la formación de un contenido dentro del sujeto.
Mientras el objeto permanece intacto e indiferente por la aprehensión, el sujeto se ve alterado por esta función, ya que en él se forma la imagen del objeto. No, pues varias. Bueno, a ver, nada más, perdón, casi que tome de bote pronto la palabra. Denominamos objectus, pones acá, o objeto, aquello que es puesto enfrente. Es lo que está puesto enfrente, no lo que es, porque ahí está toda la diferencia. Si fuera puesto frente por el sujeto, entonces el objeto sería determinado por el sujeto, ¿no? Y es que no es gratuito esta noción de cambiar el ser por el estar, porque si ustedes se regresan a la determinación primaria, ¿no?, del fenómeno del aprender, habla del estar frente a frente, es Gegenstehen, ¿no? Y entonces lo que quiero decir con esto, y es fundamental para que vayan captando qué es lo que va a entender como trascendencia del objeto, es la preeminencia del Stehen sobre el Sein, ¿no? O entender más bien al Sein como estar, ¿no? Okay. ¿Y por qué hago? Pues esto igual pueden todavía decir, ¿y eso qué carajos, no? Lo que sucede es que la raíz de este verbo de stehen, ¿no?, o del estar, es esta raíz indogermánica de sta, que está en estilo, en existencia, y simple y sencillamente significa estar ahí, estar erguido, estar de pie, ¿no? Esa es la significación fundamental. Y en ese sentido no es un concepto relacional, ¿no? Es la simple puesta en existencia de algo, la simple puesta en el ser de algo, ¿no? Entonces, esto es fundamental que lo entiendan, porque este estar, o más bien este frente a frente, dado desde un estar, es lo que le va a permitir a Hartmann decir que ni el sujeto se resuelve en ser sujeto para un objeto, ni un objeto en ser objeto para un sujeto, ¿no? Esa relación solamente existe como conocimiento, ¿no? Lo que en la tradición se había hecho una relación ontológica, en Hartmann va a ser controlada críticamente como una relación meramente nociológica, que también tiene un carácter de ser, pero no el que había creído la tradición. Bueno, yo modero cualquier cosa, alzan la mano si quieren participar, y quisiera agregar algo, además, porque creo que este primer punto, digo también ya para quizás no detenernos tanto, porque por fortuna me parece que lo que hace Hartmann a lo largo de los siguientes apartados es volver a lo mismo desde donde inició, que es esto de la descripción fenomenológica de lo que significa el fenómeno de la aprehensión. Eso es lo que digamos que está haciendo. Y por otro lado, que de alguna manera intuyo que ya está aquí planteada, aunque no como tal porque eso es tarea de la aporética, pues la aporía del conocimiento. ¿Y cuál sería esa? Que hay una correlación sujeto-objeto y sin embargo también hay trascendencia. Entonces ahí ya hay intuitivamente algo que parecería no cuadrar, porque si ya está el sujeto relacionado con el objeto, entonces ¿por qué hablar todavía de algo que está más allá del sujeto? O al menos esa es como una primera impresión que nos podría dar esta primera descripción. Y además habría que atender a lo que el propio Hartmann dijo en el capítulo pasado, que nos expuso Tomás, y es la distinción entre fenomenología y aporética, porque es la aporética la que se va a encargar de extraer los problemas. Exacto. Y aquí nada más estamos describiendo. Y me parece que incluso, bueno, tú lo dijiste en el inicio de tu exposición, es una descripción. Y está dándolo en su unidad conceptual. Y tal cual como se aparece, así está. Y no va a decir hasta este momento que hay una aporía ahí, pero ya la podemos intuir. Sí. Y bueno,
alzó la mano Itzcoatl, entonces te doy la palabra. Sí, yo justo tenía ese problema, porque la trascendencia es como salir de una esfera a la otra, pero por aquí tiene una parte que dice que, o sea, el frente a frente es insuprimible, porque dice aun cuando no sea espacio-temporal. O sea, como que no haya una experiencia, entendí yo, como no haya una experiencia del fenómeno, porque pues no está en el espacio ni en el tiempo. Y pues yo más bien entendí como que había una unidad, o sea, como de sujeto y objeto, o como una dialéctica. Porque también, por ejemplo, Kant habla más de intersubjetividades que de otra cosa, y por ejemplo Hartmann dice que el sujeto puede ser objeto de conocimiento. Sí. Entonces, ¿cómo dan ese cambio? Yo lo entendí como que había una unidad entre los dos. Nada más que bueno, yo ahí también quisiera intervenir, si alguien no quiere decir algo, pero o sea, yo creo que está muy bien lo que dice Itzcoatl, porque ese es como el proceder intuitivo inmediato que uno tendría, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al idealismo dialéctico. Bueno, yo sé además que tú trabajas Hegel, y eso parecería ser como el paso siguiente, ¿no? Si hay un sujeto y un objeto, parecería que uno puede ser revertido al otro. Es decir, que el sujeto podría ser objeto y el objeto de alguna manera sujeto, porque esa es la tesis hegeliana que está a la base de la dialéctica. Pero yo creo que lo que Hartmann está diciendo aquí es que en el problema del conocimiento no sucede esa reversibilidad. O sea, el sujeto solo es sujeto para un objeto y no puede ser, a menos que sea en otro plano que no es el del conocimiento. Al menos en este plano de la descripción creo que así lo plantea, y creo que es ahí donde tendríamos que tener cuidado de dar este otro paso de cambiarlos de lugar. Sí, a ver, ya llegaron a donde yo quería. O sea, sujeto y objeto no son idénticos, es lo que está diciendo. A ver, podríamos decir que la base fenoménica desde la cual se va a constituir la aporía es cómo es posible que existan la correlación y la trascendencia a la vez, ¿no? Sí. Quedémonos ahí. Ahora, para entender cómo es posible correlación y trascendencia a la vez, hay que entender que se trata en esta correlación, que es reciprocidad, que se trata de una relación bilateral, pero la función que tienen los miembros de la correlación no es idéntica. No hay simetría en la correlación. Esto es lo fundamental. Ahí está Arturo. Así digo eso y sí, sí, ya llegué. Más de un Mira, qué bueno que llegó después de que dijiste lo que dijiste. Sí, no, si pero no nos es que meteríamos en un problema, ¿no? Entonces vean, ¿no? En la correlación, estoy citando la página 65, se esconden pues dos relaciones cualitativamente diferentes, ¿no? Que aún estrictamente referidas una a otra, no pueden separarse y cabalmente son solo lados distintos de una misma relación fundamental, pero que consideradas cada una por sí, son estrictamente unilaterales y no cambian nunca de dirección. Sí. Ahí está la clave, ¿no? Es decir, aun cuando yo me enfrente a otro sujeto, cuando me enfrento a ese sujeto es un objeto y nunca va a presentarse como un sujeto. Siempre se me va a presentar como algo que tiene todas las cualidades de ser de un objeto, ¿no? Y eso pues es importante porque en última instancia en términos de asuntos de conocimiento, un ser humano no es más extraño que una piedra, ¿no? Están nivelados ontológicamente en ese sentido, ¿no? Y todavía más insiste, ¿no? O sea, es objeto de conocimiento lo exterior y lo interior de las personas, ¿no? Esa interioridad también es objetual, ¿no? Y justamente no hay que entenderlo, toda esta cuestión, no hay que entender cuando hablemos, por ejemplo, de la representación como un fenómeno psicológico. Esa es la clave, ¿no? O sea, no es que nos aparezcan imágenes, porque eso sería la tesis psicologista, ¿no? Lo que sucede es que hay una reproducción, ¿no? Que eso es un poco por donde va a ir Hartmann, ¿no? Ahora,
cuando está diciendo sobre que el ser ideal permanece siempre como un estar frente, es porque el ser ideal también tiene un ser en sí, y habla ahí de las proposiciones matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que las cosas que tienen, o sea, que nosotros hemos llamado como seres ideales, como los principios de la lógica, los principios de la matemática, o en la época que empieza a hacer los valores, no son subjetivos relativos, tienen un ser en sí, ¿no? Y en ese sentido también son tan obstantes como lo es una piedra, nada más que su obstancia es otra, ¿no? Y digo, les sugiero, no sé si que se acaban de dar cuenta, que ya no utilicé el término objeto, sino obstancia, porque esa es la traducción literal de Gegenstand, obstancia. O sea, si ustedes quieren así, palabra por palabra, prefijo por prefijo, ¿no? Uno no tiene que decir objeto, tiene que decir obstancia, porque es lo que obsta, ¿no? Entonces, claro, la tesis idealista suele creer, ¿no?, que todo aquello que tiene carácter de ser ideal es subjetivo relativo. Y eso es lo que va a decir Hartmann. No, porque lo a priorico no lo pone el sujeto, lo a priorico es del objeto. Y ahí es donde se está peleando contra el idealismo, precisamente, ¿no? O la lógica no es del pensamiento en general. Exacto, ¿no? O sea, que no todo pensamiento es lógico, ¿no? Que esa es una tesis básica, un supuesto en la ciencia de la lógica de Hegel, ¿no? El pensar es lógico. Y eso diría Hartmann, está raro. Nada más diría eso, ¿eh? No estoy diciendo que sea falso. ¿Qué otra cosa ven de esta primera parte? Sí. Yo creo que estamos avanzando bien en esto, pero no sé si quisieran señalar algo todavía más. No sé si Lucas incluya que, claro, en este último apartado de cómo se acepta lo captado del objeto en el sujeto, ahí Hartmann va a hacer énfasis en la imagen, ¿no? Uh-huh. Que es importante, ¿no? Porque se hace una imagen del objeto en el sujeto, pero que deja al objeto intacto, ¿no?, por así decirlo. Y eso es importante porque lo que se altera no es el objeto, sino el sujeto, ¿no? Y no solo el sujeto, la imagen. Claro. Y es importante, perdón que me meta, pero es que sí hay una afectación, hay otro tipo de afectación de los objetos al sujeto, que es toda la experiencia emocional de la realidad, que es fundante de la experiencia de conocimiento. Pero lo interesante es que mientras que esas sustancias afectan al ser del sujeto, el objeto de conocimiento solamente afecta a la imagen. Y es la imagen la que después tiene repercusiones en el sujeto. O puede no tenerlas, ¿no? O sea, hay banda que de veras les presentas evidencia de las cosas y No repercute en nada. en absolutamente nada. O la ideología. Es que ese es el fenómeno de la ideología, ¿no? O sea, en el fondo lo que quiere hacer ver Hartmann es que la imagen de conocimiento es tan fuerte como el objeto de conocimiento. Y solamente porque, un poco lo que veíamos en la mañana, ¿no? Solamente porque es tan fuerte la imagen de, o sea, porque la imagen de conocimiento tiene también en sí, puede sustituir a los objetos, es decir, falsearlos. Entonces lo que quiere rescatar Hartmann en el fondo es, o sea, si se dan cuenta, la fenomenología lo que quiere mostrar que existe, que es fenómeno, es la imagen. Y en eso está en contra de todas las tendencias de la época, que eran antirrepresentacionistas. Fenomenología, neocantismo son antirrepresentacionistas. Uh-huh. Para su explicación del conocimiento.
Y él está diciendo, no, si no volvemos a la representación, estamos dándole razón de entrada al idealismo. Sí lo veo, o estoy siendo así muy de veras, porque ya sé que de repente nos ponemos muy elevados. Bueno, yo quisiera hacer ya una última, si no quieren decir nada, acotación, que digamos para darle otra lectura al texto de Hartmann, porque creo que Squall tuvo también una buena intuición de decir este punto de la dialéctica, porque sí parece dialéctica, Sí. pero no la hegeliana, es más parecida a la de Platón. ¿Por qué digo esto? Porque está esta frase del Parménides en donde dice que si no recorres todos los caminos, no das con la verdad. Y si algo está mostrando en esta descripción del fenómeno del conocimiento es desde todos los puntos de vista posibles que se nos aparece cuando aparece la relación sujeto-objeto. Desde la perspectiva del sujeto, desde la perspectiva del objeto, etc. Y eso es lo que constituye al proceder dialéctico platónico, para que podamos hacer distinciones entre conceptos. Y por otro lado está el papel de la imagen, que es justo el problema del sofista. O sea, ¿cómo le dotamos de ser? Un poco lo que acabas de decir tú, Luis, a la imagen. ¿Y qué estatuto ontológico tiene esa imagen? Con respecto al ser, que aquí va a ser el ser en sí, y con respecto al sujeto. Entonces, nada más quería agregar eso porque fue también la impresión que me daba ya al leerlo en su conjunto. Sí. Que no es que no tenga nada de hegeliano, lo que pasa es que antes que ser hegeliano es platónico. Sí. ¿No? O sea, esto... ahora cada vez estoy más convencido que para entender bien a Hartmann hay que leer el Sofista de Platón. O sea, es en buena medida el trasfondo de la discusión. Entonces, vean, ¿no? ¿Dónde acaba el fenómeno de la aprehensión? ¿No? Es que aparece este tercer elemento en la relación sujeto-objeto, ¿no? Hay una relación, y ahora sí hegelianamente, de mediación entre el sujeto y el objeto. No es una relación inmediata, es una relación mediada, ¿no? Uh-huh. ¿Ya viste cómo sí? Es lo que para salir de posibles... Nada más que recuerden la voz, Sí, Tomás, para para que se escuche. Para salir de posibles respuestas equívocas, lo que mediaría sería la representación. Sí. Sí. Pasa. Pues sí. Voy. Justo a eso vamos, ¿no? La imagen del sujeto. La imagen del objeto en el sujeto. Aunque surja una conciencia sobre lo conocido, ello no implica una reflexión sobre la imagen formada o el proceso de conocerlo. Se trata primero del conocimiento llano e reflexivo sobre el objeto. Tal conciencia sobre la imagen o el sujeto no surge sino a partir de una reflexión secundaria. Por ello consideramos a la aprehensión del objeto como fenómeno fundamental, pues de momento el objeto es el único contenido de la conciencia. Por lo tanto, si se pretende revelar a los integrantes del fenómeno de conocimiento, resulta inminente llevar a cabo un análisis sobre la aprehensión dada. Pero para emprender dicho examen debe darse algún suceso que suscite la reflexión del conocimiento. Por complicada que pueda parecer la tarea, esta reflexión surge de manera cotidiana al encontrarse con errores o ilusiones. El progreso del conocimiento se da como la rectificación de estas. Para señalar a tales imágenes como errores o ilusiones debe mantenerse una conciencia del objeto que las contrasta. El conocimiento ingenuo entabla relación con el objeto sin reflexionar sobre aquellas ilusiones o percepciones inmediatas que en él puedan hallarse. A pesar de su modalidad abstracta, este tipo de conocimiento no surge de manera aislada, sino a partir de una conexión con la experiencia. En la conciencia del sujeto se involucra directamente con lo aprendido, sin atravesar un proceso de reflexión crítica. En este grado de conocimiento es añadida la opinión sobre el objeto, que sin embargo se distingue del objeto en tanto que pueda aceptar o no. Aprendemos el objeto como aparece, como es visto, conocido e interpretado. Una segunda aprehensión puede contrastar el contenido de la primera. Como resultado de este contraste, la ilusión y el error se vuelven visibles a la conciencia como la imagen que ha sido formada. Con esta nueva ilusión revelada aparece la imagen entretejida. Ya no es tomada como el objeto sencillamente aprendido, sino que adquiere su propia dimensión de tercer elemento en la relación. En lugar de la imagen,
es la incorporación en el sujeto. Surge en él como representación y conciencia del objeto, pero las cualidades que presenta el sujeto las comparte con el objeto. Al reproducir las cualidades del objeto, decimos que tiene un grado de objetividad. Al ser la imagen un tercer elemento que participa de ambas esferas, es posible para el sujeto que la incorpora entender que ha tomado al objeto por algo que no era, o que el objeto mismo se le presentó como algo distinto. Es hasta que el sujeto es consciente de tal ilusión y de la imagen misma que puede rectificar su conocimiento. Sea o no considerada, la imagen siempre está entreverada en el acto de conocimiento y puede ser afirmada o ratificada. Esto, junto a la siempre latente posibilidad del conocimiento por contener ilusiones, muestran a la imagen como un elemento necesario en la relación y no un simple accesorio originado en el sujeto. La imagen, diremos, es formación de conocimiento. Perfecto. Bueno, ¿quién quisiera agregar algo de esta sección B que corresponde a la imagen del objeto en el sujeto? A ver, yo. Sí. Dale. Me quiero detener en algunas cosas de expresión, otras cosas que me parece que están muy bien. Cuando pones acá que la imagen es formación de conocimiento, hay que entenderlo en el sentido no solamente de digamos, como un producto sucedáneo, sino que el conocimiento mismo es producir esa imagen, ¿no? O sea, es su función esencial, ¿no? O sea, en el conocimiento yo no tengo la intuición originaria que me dota de ese, es que me figuran las cosas, básicamente, ¿no? Si era Gestalt la figura que utilizaba, ¿no? ¿Quién? ¿Hartmann? ¿Gestalt? No, Gestalt, así que de formación. Ah, o sea, con formación, sí. Sí. Bueno, esa es una cosa que me parece que hay que tener a la vista. Luego me quiero regresar donde empiezas el punto número 4, cuando habla del conocimiento ingenuo. Ojo con la idea de ingenuo. El conocimiento ingenuo es el conocimiento que pretendía la fenomenología según Hartmann. Ojo. Y quiere decir el conocimiento descargado de toda preconcepción. Como si pudiéramos regresar a ese acto para analizar la esencia del conocimiento desde el puro conocimiento, y para eso previa a la reducción, previa al apogeo. Eso sería el acto ingenuo de conocimiento, ¿no? Pero esto no tenías por qué saberlo, pues, o sea, esto no, pero para eso está esto, ¿no? De hecho, tuve problemas con la ingenuidad. Sí, la ingenuidad es un problema. O sea, pero perdón, Luis, es que no me perdí. Entonces, la conciencia ingenua, o el conocimiento ingenuo, perdón. Sí. ¿Se refiere al momento antes de la reducción o ya a la reducción? Posterior. Al posterior a la reducción. Posterior. Por eso lo que dice, ¿no? Si quieren volvemos a leer sobre esto para que vean cómo se lee. Dice, solo el análisis del fenómeno puede mostrar los elementos integrantes del fenómeno, lo existente en el acto de conocimiento, ¿no? No por eso todo acto de conocimiento es apropiado como caso, ¿no? El problema es ¿qué vamos a tomar como experiencia de conocimiento? Y dice, sobre todo no lo es el acto de conocimiento ingenuo construido. ¿Y por qué lo llama ingenuo construido? Porque se pretende sacar al conocimiento de la experiencia de vida para analizar su esencia. ¿Ven dónde está la construcción? ¿No? Otra vez, digo, no está aquí Carlos Husserl para regañarnos y jalarnos las orejas, pero Carlos, cuando lo escuches, por favor, si pones una nota al respecto estará muy bien. Pero hagamos esto mutatis mutandis. Si pensamos en Descartes, lo que Descartes quiere hacer es un acto ingenuo de conocimiento, e ingenuo quiere decir libre de prejuicios. Esa es la ingenuidad que se está buscando. Y lo que está diciendo Hartmann, ya nos lo ha dicho, es que no podemos liberarnos de los prejuicios. Ese prejuicio está presente en la imagen de conocimiento, ¿no? Entonces, dice, una conciencia de la imagen
puede aparecer solo después de que de alguna forma se inicia la reflexión sobre el conocimiento mismo. Ahora bien, y esto es lo importante, esta reflexión no necesita esperar que la produzca la teoría, sino que se inicia en todas partes en la experiencia cotidiana cuando se advierten errores o ilusiones. Entonces, lo que está diciendo Hartman es que no podemos negar la existencia de la imagen desde el momento en el que hablamos de errores e ilusiones. No se explican si no pensamos en que hay una imagen, ¿no? Decía ahorita a Gesarel que es la parte donde Hartman, cuando hace fenomenología, es cuando son las partes en las que uno podría ponerse de su lado y decir, a ver, digan que no. Bueno, yo quisiera decir algo, ¿no? Que no. Que no. Bueno, o sea, también quizás por aquí lo podemos ver, ¿no? Que si fuera solo aprehensión, pues entonces todo es verdadero, porque pues todo es aprendido, y solo la falsedad sería no aprenderlo, pero pues eso no te dice que es falso, simplemente te dice que no estás captando nada. Entonces, sí se entiende por qué dice que el error solo se explica a partir de que haya un elemento intermedio, con base en el cual, un poco también, ya lo decían cuando leías, porque tiene que haber un contraste, o sea, tiene que haber comparación, y por eso también decía, me parece que lo dado era comprobación, o sea, comprobación existente, o sea que las donaciones a partir de las aprehensiones que tenemos nos sirven también para dar cuenta de si la imagen que tenemos o no, pues tiene alguna correspondencia en la realidad, por decirlo así. Sí. Y Camilo, por favor. Sí, yo le estaba pensando un poco que Hartman de alguna manera explica la frase de los errores aprende, ¿no? Y justo la cuestión, yo lo había pensado al revés, no sé si me estoy equivocando. Yo pensaba que si existe el error, uno tiene que suponer algo externo, trascendente, algo con lo que nuestra imagen se desajusta. Sí. No lo había entendido al revés, pero no sé si era así. Sí. Yo creo que son complementarias, ¿no? O sea, precisamente porque estamos en el terreno en el que existe tanto la correlación como la trascendencia, ¿no? Este caso que tú estás poniendo, el hecho de que exista el error me señala que hay algo en sí, ¿no? Es la consecuencia necesaria de la otra tesis, ¿no? Que es que en el fondo yo siempre veo objetos, nunca veo imágenes de los objetos, pero siempre al ver objetos los veo cargados de, permítanme llamarlo así, de filtros. Esa es la mediación, ¿no? O sea, por eso punto 4, ¿no? Dice, el acto de conocimiento ingenuo es una abstracción. Eso está sacado de la vida, ¿no? No lo conocemos aisladamente, en realidad está siempre incluido en una amplia relación experiencial. A lo sencillamente aprendido se añade su incorporación y con ella la opinión teórico-práctica sobre lo aprendido. Esta puede ser acertada o desacertada, y esto, vean lo que tiene que ver con cómo entendían los neocantianos el conocimiento, que es que no es solamente la aprehensión de las cosas, sino el asentimiento que le doy a esas cosas. Sí. Y se está peleando con esa tesis, con la tesis del enjuiciamiento neocantiano, ¿no? O sea, Hartman diría, ¿cómo que yo tengo que darle asentimiento a lo que represento para conocerlo? ¿No? Es presuponer que el conocimiento tiene que ser valorativo. Sí, o que la verdad es un valor. O que la verdad es un valor, y eso es algo de lo que Hartman, digamos que no va a compartir tanto, ¿no? Sí, a ver, espérame tantito, porque... ¿Alzaste la mano, Arturo? ¿No? Ah, es que me apareció. Ah, bueno. Pues no. Fake. Ya vi la ecuación. Entonces, sí, yo creo que lo que estás diciendo es cierto, Camilo.
O sea, el que las cosas no se ajusten a lo que creo de ellas me señala su en sí. Sí. Y eso es una experiencia muy inmediata, ¿no? O sea, acá yo sí creo que Hartman es fenomenólogo como quería Husserl, porque es a las cosas mismas pero enteras, ¿no? sin epogé, sin nada. Entonces, la experiencia de conocimiento, pensaría Hartman, no es la experiencia de la evidencia, es la experiencia de la ilusión y del error, ¿no? O sea, o al menos tendría que ser la de la evidencia atravesada por la ilusión y el error. Porque si no es solamente esta cosa de la planificación de sentido y dices, bueno, y eso, pues Dios te lo trae, ¿no? Bueno, quisiera agregar otra cosa que lo que dijiste, si alguien no quiere decir algo antes, no sé. Porque a mí me entró una duda, ya más adelante, que ya ahora releyendo y con lo que está saliendo, como que más o menos me la aclaro, sí. Y era la diferencia entre coincidencia y adecuación, o verdad y adecuación. Porque Hartman la va a plantear así, que no necesariamente todo lo verdadero es inadecuado y viceversa, o sea, y yo decía, no entiendo, si antes había hablado de una especie como de correspondencia, no me cuadraba del todo porque hacía esa distinción entre verdad y esta adecuación. Quizás lo vayas a decir más adelante en la exposición, pero creo que desde aquí uno ya podría decir que no es lo mismo aprender las cosas que el contraste de la imagen con las cosas. Porque cuando nosotros aprendemos algo o lo captamos, no siempre lo captamos tal cual es decir, no captamos el ser en sí, sino lo que es objeto. Y esa, digamos, abarcar la aprehensión de las cosas en su totalidad, eso es lo distinto de, cuando ya tengo la imagen, contrastarla con el objeto. Que ahí sí se daría lo adecuado o lo inadecuado, me parece. No sé si estén de acuerdo, porque sí estaba extraña esas frases ahí de Hartman. O no sé si a ustedes no les pareció. No sé si quieres decir algo tú o alguien más. Sí, es que ahí lo que había entendido fue adecuación e inadecuación es precisamente la adecuación que tiene el objeto con lo que es en sí, es decir, con lo que es antes de ser objetificado, lo que es antes de ser objeto. Y la verdad es, yo lo había visto más como una relación entre la imagen y el objeto, ya objetificado. Por eso llega a mencionar que la verdad y la adecuación son fenómenos independientes, porque tú puedes tener un objeto que es inadecuado a su ser transobjetivo, que lo menciona, y sin embargo tener una representación verdadera de ese objeto inadecuado. Así lo he entendido yo, no sé. Ay Dios, espérame. me marea, suena, ¿eh? Me marea. Es que suena raro, sí. Sobre todo porque, digámoslo ya con todas sus letras. O sea, si el concepto tradicional de verdad para Heidegger y que se propaga por todas partes es adecuación. Desde Aristóteles. Y desde Aristóteles lo podemos llevar hasta allá, ¿no? Pero parece que ni siquiera Hartman está hablando en ese sentido, ¿no? De verdad como adecuación. O sea, eso fue lo que salía raro. Es lo que estaba diciendo. Sí, Tomás. Sí. A ver. Sí. Ahorita que Luis tenga tiempo para iluminarse. ¿Te acuerdas dónde estaba? Esto viene en el apartado H, me parece que es, en el fenómeno de la verdad. Sí, en el fenómeno de la verdad. Sobre todo, o sea, creo que para comprender bien lo que está planteando Jalí sería bueno leer todo desde el primero hasta el octavo. Pero lo que dice Jalí expresamente está en el sexto, ¿no? Dice: verdad e inadecuación de la estructura de conocimiento se comportan entre sí con absoluta indiferencia. La imagen del objeto en la conciencia puede ser acertada aunque sea incompleta, puede también ser desacertada aún siendo incompleta. Aún siendo completa, perdón. Inadecuación y no verdad tampoco son lo mismo, aun cuando coincidan en un mismo conocimiento del objeto. Así como, bueno,
Sí, a ver, verdad en la ecuación de la estructura de conocimiento. O sea, lo puse en rojo porque no entendí. Creo que nos podemos quedar un poco porque tiene que ver con el fenómeno del error y con el fenómeno de las imágenes. Aquí está lo bonito de que alguien trabaje sistemáticamente. Sí. Es que las cosas se explican. No, es que no se quejaban. Y sí o qué. Pues era lo que estábamos diciendo la vez pasada, ¿no? Que Hartman utiliza los conceptos y 5 capítulos después te los va definiendo. Exacto. Sí. ¿No? Primero te los menciona y ya después explica. Sí. Pero, a ver, la imagen del objeto en la conciencia puede ser acertada aunque sea incompleta, ¿no? Es decir, tenemos captaciones parciales de las cosas. Ajá. ¿No? Ok. Y entonces ahí hay verdad, pero inadecuación. ¿Por qué? Pues porque la imagen es incompleta. No se ajusta completamente. O sea, Luis, no sé. O sea, para ponerlo en términos muy plásticos, pongamos que la verdad no es una esfera bien redonda, sino un cuadro plano, ¿no? Un cuadrado plano. Y ese cuadrado puede estar dividido a su vez en 4 cuadrados, ¿no? Y que cuando nos aproximamos al objeto del conocimiento, que es el cuadrado, no veamos el cuadrado completo, sino uno de los pequeños cuadrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la imagen que nos estamos haciendo del objeto es acertada, pero incompleta, ¿no? Y puede también ser desacertada, aun siendo completa. O sea, puedo tratar de tener una visión del mundo que es esencialmente falsa. Claro, claro. Ajá. Sí. Entonces, por eso, inadecuación y no verdad tampoco son lo mismo. Es decir, inadecuación pensándolo como completud, ¿no? Y tiene que ver con la idea de completud. Sí. O sea, por ejemplo, pone, ¿no? Y puede ser desacertada aun cuando sea completa. Sí, eso es lo que... Ajá. Entonces, yo lo que rescataré un poco de lo que estás diciendo es que está poniendo a la adecuación como algo aún más alto que la verdad. Sí. ¿No? Sí. Con respecto a la aprehensión, sí, que sería algo anterior, me parece, a la imagen. O sea, creo que puede ser la diferencia, o al menos ahí lo que estoy intuyendo ahorita, porque también suena muy raro que diga que, a ver, en el anterior lo leo. Sí. Dice, este concepto trascendente de verdad, el único que corresponde a la relación trascendente de conocimiento, y por ende al fenómeno estricto de conocimiento, es el de la conciencia ingenua y de la científica, que consideran que verdad y no verdad significan en absoluto la coincidencia o no coincidencia de su representación con el objeto existente en sí, pero en modo alguno una coincidencia meramente inmanente de las representaciones entre sí. No, creo que este no era, pero... No, este no era, perdón, era el anterior. Sí, en el 4, sí. Perdón. Sí, porque aquí es donde dice que... Ahora sí, lo leo el 4 otra vez. Verdadera o no verdadera, nunca puede serlo en sentido estricto, más que la imagen del objeto. Ya lo dijo, o sea, en la imagen está verdad y no verdad. Sí. La estructura de conocimiento, y también en sentido latifigurado, el conocimiento mismo en el sentido de la relación de la imagen con el objeto, relación que entonces es precisamente la de coincidencia o no coincidencia. Mas el objeto mismo nunca puede ser verdadero o no verdadero. Este es en sí lo que es, independientemente de la relación de conocimiento. Está más allá de verdadero y no verdadero. Eso es lo que suena raro. ¿Por qué digo que suena raro? Porque tradicionalmente en Aristóteles, por ejemplo, está la distinción entre verdad como adecuación entre el pensamiento y las cosas, pero también está la verdad de las cosas tal y como se presentan, que es de donde se agarra la fenomenología, por ejemplo la de Heidegger. Sí. Entonces ahí me suena raro que diga que no hay ahí en lo que es verdad ni no verdad. No sé si a ustedes sí. Pues a mí fíjate que no tanto, porque precisamente en Kant, pues, o sea, fuera de las categorías y todo eso, pues en las cosas no hay juicio, en la cosa en sí.
O sea, el juicio es como gracias a las categorías y todo esto. Entonces, pues yo lo retomé como de... Sí, pues ahí tomando igual a Aristóteles, es decir, las cosas, ¿no? No pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? O sea, son lo que son. Y ya cuando interviene el juicio puede haber verdad o falsedad. En ese sentido, el objeto en sí es lo que es, ¿no? Y ya cuando interviene la imagen, el sujeto, puede haber adecuación o inadecuación. ¿Puedo añadir algo? Sí. Creo que, a ver, no nos vamos a pelear con los fenomenólogos, vamos a saludar a lo lejos. A ver, todo se juega en una interpretación de Aristóteles, muy señaladamente en lo que dice, por un lado en el libro quinto y por otro lado en el libro sexto, ¿no? En el libro quinto, cuando está hablando de las nociones de ente, se le sale decir a Aristóteles, y en sentido eminente, la verdad y la falsedad. ¿No? Ente en sentido eminente es verdad y falsedad. Eso dice en el libro quinto, ¿no? Si quieren les paso luego la referencia, porque estoy seguro que está ahí en el libro quinto. Y si no, que Dios me lo mande. O los dioses. Pero en el libro sexto, nuestro querido Estagirita de Macedonia, se le ocurre decir que para indagar qué es propiamente ente, no podemos apelar a la verdad y la falsedad, porque la verdad y la falsedad no es catautor. Sí, sino que Sí. el pensamiento. Exactamente, que implica una relación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues dos lecturas de la tradición, ¿no? Sí. O creemos que la verdad y la falsedad es un sentido eminente del ente, y eso es fenomenología husserliana, heideggeriana, o concebimos que, como dice acá Hartmann, ¿no? El objeto mismo nunca puede ser verdadero o no verdadero, este es en sí lo que es. Es que es radical eso, ¿no? ¿No? O sea, no hay cosas falsas, no hay oro falso, ¿no? Ontológicamente, ¿no? No hay falsedad. Ontológicamente no hay, pero tampoco hay verdad. Sí, tampoco. Hay lo que hay, Sí. ¿no? Digo, son más bien como ideas con las que uno se tiene que quedar a pensar qué implicaciones tienen, ¿no? O sea, no creo que lo tengamos que resolver ahorita, ni nunca, ¿no? Pero creo que sí es importante darse cuenta que el fenómeno de la verdad y de la coincidencia, ¿no? son derivados, no son fenómenos primordiales, ¿no? Lo extraño es haberlos querido hacer relaciones primordiales. Pero bueno, eso es otra cosa. Igual habría que checarlo en el alemán, porque aquí lo traducen como coincidencia y no coincidencia. Y no sé qué concepto sea, porque a veces tendemos a tomar como sinónimo coincidir y adecuarse, Sí. o corresponder. Y aquí yo creo que lo está distinguiendo. A ver. Sí. Si quieren. A ver, yo creo, es que ya tuve que cerrar. A ver, José, sí. A ver, yo sigo teniendo cierto problema con este concepto de adecuación, porque, pues no sé, como en filosofía de la ciencia se dice, ¿no? Que, digamos, no es que la observación produzca la teoría, sino que tenemos ya un marco teórico antes de la observación. Y pues no sé, a manera de chiste, ¿no? Entra un filósofo, un matemático y, no sé, un ingeniero a un bar, ¿no? Y aunque las tres personas estén viendo lo mismo, o sea, digamos el bar, van a ver distintas cosas. O sea, digamos, el filósofo se va a poner a ver las cuiritas no sé, de la botella de vino, lo que sea. El arquitecto va a ver otra cosa, va a ver, no sé, la estructura que tiene como ciertas remembranzas góticas, lo que sea. Y el otro va a ver, pues no sé, ¿no? O sea, cosas de ingenieros.
nuevamente, adecuación respecto a qué, porque digamos, hay entre comillas verdad, o por lo menos podemos decir que verdad entre cada observación que tiene cada sujeto. Estamos viendo cachos de cada una de esas adecuaciones, pero nunca vamos a ver la totalidad de todo eso. Eso quiere decir que no hay verdad en ninguna de las imágenes que tiene cada una de estas personas, o pues simplemente hay verdad en cada uno de esos cuadros del cuadro grande, ¿no? O sea, ahí ya no sé cómo se maneja esta idea de adecuación respecto a qué. Y ahora sí, pues estamos siendo como circulares, ¿no? Porque volvemos a la idea de conocimiento cuando estamos intentando hablar de cómo se genera o se produce conocimiento. Entonces ahí yo ya me torcí. Bueno, es que creo que precisamente este concepto de la adecuación Hartman lo está tratando en la parte G cuando habla del límite móvil de la objetificación. Y menciona algo así como que el objeto que está frente a un sujeto no es lo mismo que la cosa en sí del objeto. Es decir, son distintos, pero a la vez están relacionados de alguna manera. Y yo como lo interpreté es que esa relación que se da entre el objeto y su ser en sí, esa es la adecuación. Es decir, puede haber un objeto que no sea del todo adecuado a lo que es en sí. Y esta conciencia de la adecuación es lo que nos hace mover el límite de la objetificación para poder aprender de una manera más acertada las determinaciones del objeto. Y es lo que puse en la relación entre el objeto y lo transobjetivo como una relación de adecuación. Y luego la relación de verdad se da entre el objeto, sea inadecuado o adecuado, y las representaciones que están en el sujeto. Bueno, pero yo creo que sí yo estaría de acuerdo contigo, Lucas. O sea, así como lo pusiste que la adecuación y la inadecuación tiene que ver con respecto a la relación de objeto y ser en sí, ¿no? Sí. Y la verdad tiene que ver más bien con la coincidencia o no de la imagen con el objeto. Sí. Pero, o sea, sí habría que hacerlo así de precisos, ¿no? Y decir coincidencia y no coincidencia, porque casi como es Hartman de sistemático, por eso les digo, nos podemos perder en sinomimias. Sí. No se va con la fin. Pero creo que lo diste súper bien. Otra cosa, Sí. ahorita que mencionas lo del ingeniero, el matemático y el filósofo, hay una parte donde Hartman también dice que cuando movemos el límite de la objetificación, lo que hacemos es hacer al sujeto más receptivo para las determinaciones del objeto. Sí. No sé si, no sabría cómo explicarlo aparte de eso, pero no sé si estoy dando a entender. Bueno, hacerlo más receptivo en las determinaciones del objeto es que deje de pensar tanto en las preconcepciones que tiene de los objetos, ¿no? Y por lo mismo, que se tome en serio la inadecuación de su representación. Que es muy bonito, ¿no? Bueno, ahí sí dije, Hartman, por fin has dado una imagen de ella, que es con Sócrates, porque así lo pone, ¿no? Es exactamente, la docta ignorancia. Ahí está, o sea, no creer que saber lo que en realidad no sabe. Ya encontré, estaba buscando el texto, ¿no? Uno puede tener muchos conocimientos, muchas verdades de las cosas, ¿no? Pero la suma total de esas verdades no es no es una perfecta adecuación con la cosa, ¿no? Y entonces también tomarse en serio el hecho de que la verdad no es poseer las cosas, es solamente tener una imagen de ellas, ¿no? Es un sector de ellos. y de un sector, de un ángulo. Y entonces déjame regresar contigo. Para Hartman, toda perspectiva que da con el ser de las cosas es ontológica. Nuestra vida es ontológica. Bueno, acá voy a hacer un comentario muy, muy personal.
es que está diciendo lo mismo en muchos sentidos que diría alguien como Heidegger. Lo que pasa es que no lo está haciendo desde el drama de la existencia. O sea, no está haciendo drama. Nada más está diciendo nuestra relación con las cosas es una relación de ser. Sí. La relación sujeto-objeto se basa en una relación de ser. Se basa en una relación de ser, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que lo que tendríamos que aprender de alguna u otra manera es ver cómo las múltiples verdades nos ayudan a tener una imagen más adecuada del todo. No hay perspectiva que sea despreciable, y eso es una verdadera fenomenología para Hartmann. No la que podemos obtener desde la vía trascendental. Cuando tenemos que eliminar algo, Hartmann ya dice, no. Siempre que eliminas algo vas a quitar algo que tenías que quitar de menos, ¿no? O sea, tenías que cortarle antes o después, ¿no? Pero por eso es distinta su concepción. A ver, ¿cuál era la parte? Estabas buscando lo del alemán, ¿verdad? Sí. Es que son... No sé si alguien quiere decir algo en lo que Luis está investigando. Es que lo que hizo Jalí fue movernos sí, Soachi nos dio al ver de la imagen del objeto en el sujeto. Ajá. Cuando Luis había dicho, es que aquí habría que ver la influencia o no la influencia, pero las posibles conexiones que se pueden entretejer entre Hartmann y Husserl. Yo pensé que iba a decir entre Hartmann y Hegel, porque sí, o sea, en esto dice Hartmann, es el objeto no como es en sí, sino como es visto, aprendido, interpretado. Esta diferencia impone, es muy curioso que ya, a la conciencia, cuando una mera aprehensión viene a añadirse, formando contraste con el contenido de la primera aprehensión. Y yo ahí no pude pensar en otra cosa que creo que ya te había dicho, que Hegel, en la introducción de la fenomenología, ¿no? Cuando dice que el conocimiento es un ir y venir del para sí y del en sí, ¿no? En donde en una época determinada se piensa una verdad, pero de pronto hay cosas que exceden, por así decirlo, a esa adecuación, y que lo que nos hace es movernos y agarrar un en sí, pero que luego ese en sí se vuelve para sí, ¿no? Me había parecido muy hegeliano el buen Hartmann. Sí, pues es que es la idea del saber del no saber. Es decir, cuando yo ya distingo entre la imagen y el objeto, ya estoy diciendo que hay algo que no sé. Punto 2 del H habla de Übereinstimmung mit dem Objekt, ¿no? Entonces, yo, y qué bueno que está aquí Arturo. Ya le toca participar. Yo les quiero proponer algo más allá de Hartmann, y es que dejemos de traducir la idea de Übereinstimmung por adecuación. La raíz que está ahí es Stimmung, y Stimmung tiene que ver más con armonización. Creo que es mucho más apropiado en castellano decir concordancia. Sí, concordia. ¿No? Y porque tiene que ver con el corazón. Es lo mismo con la Stimmung, ¿no? Con la afección, ¿no? Entonces, como sugerencia, ¿no? Un poco también para hacer resistencia a esta crítica, a veces medio pues ya excesiva a la noción de Übereinstimmung o de concordancia, porque pensamos que esto es solamente del pensamiento con las cosas. No me parece que sea así. Creo que sí tiene que ver con este fenómeno de la concordia, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Era solamente esa parte. Y más abajo, que fue lo que estabas leyendo tú, Jalí,
sigue utilizando Bernstein, ¿no? Dice, verdad o no verdad solo puede solo puede ser en estricto sentido la imagen del objeto. Ajá. ¿No? Das Bild des Objekts. O solo puede serlo la formación de conocimiento, Gebilde, es más bien, Gebilde, ¿no? Por estructura de conocimiento es el Erkenntnis Gebilde. Dice, Bueno, paréntesis tantito, sí, con eso. sí. Digo, lo de Gebilde es importante porque ya lo está conectando con Bilde. O sea, Con Bild. Con Bild. Con imagen. O sea, ahí lo que está diciendo es que estructura e imagen están ya conectados de alguna manera en alemán. Pero eso no se nota aquí. Por eso, nada más era eso. Y además, ¿no? es importante porque lo que va a hacer Hartmann es jugar con las variaciones del concepto de Bildung, ¿no? Entonces, lo que es representación es una Abbildung, ¿no? Y esa Abbildung es una Gebilde, que siempre quiere decir que presenta una totalidad. Y por eso sacó la idea de que puede haber imagen de totalidad, pero que no sea verdadera. Porque la función de la imagen de conocimiento es completarnos las cosas. Por eso, cuando no sabemos o entendemos algo, decimos figúratelo. Y uno se disocia, ¿no? Y uno se disocia. Pues o decirlo de manera más clara, pues nos disociamos muy frecuentemente, ¿no? O sea, para vivir necesitamos hacer eso, ¿no? Y hasta cierto punto no ser concordantes con las cosas, ¿no? Eso no lo diría Hartmann, pero Yo sí se los digo. está bien. Bueno, ya, regresemos al orden, Sí. ¿no? Por favor, Lucas, trae orden. Comienza en C. En el C. C. Objeto trascendente como determinante. Aunque se ha examinado la posición del sujeto en la relación, aún queda mucho por decir acerca del objeto. La trascendencia del objeto se observa como el fenómeno inverso a la atención. Consiste en el objeto pasando sus determinaciones al sujeto y no el segundo captándolas en la representación. El aspecto común de ambos fenómenos es la transferencia de determinaciones, también entendidas como cualidades del objeto a la imagen. Así, conocimiento es la determinación del sujeto por el objeto. Dice Hartmann citando a Fichte: podemos afirmar que las determinaciones lo son solo para el sujeto, pues en el objeto estas se muestran como cualidades, como sus modos de ser. Esta relación también es unilateral e irreversible, pues el objeto determina mientras el sujeto es determinado. En toda relación de conocimiento, el objeto es necesariamente trascendente. Aún atravesado por el sujeto, el objeto es lo que era antes de ser conocido. La imagen, en tanto comprende las cualidades del objeto, adquiere un carácter determinante frente al sujeto. La imagen constituye una determinación intermediaria frente a la determinación primaria del objeto. Por esta determinación el objeto no ordena toda la esfera del sujeto, sino apenas la imagen que éste tiene. Si bien la imagen exhibe los mismos rasgos que el objeto, ella misma no es objeto, pero posee un índice de objetividad. El conocimiento se forma objetivamente en el sujeto. Aunque tengan contenidos idénticos, la conciencia se reserva la distinción entre objetos y representaciones. Puede afirmarse que el sujeto sostiene un carácter receptivo frente al objeto, pero mantiene una intervención espontánea sobre la imagen. Participa receptivamente aprendiendo las cualidades del objeto, ahí se me fue ese sujeto, y creadoramente al formar una representación. También puede ser cuestionada la limitación que tiene el sujeto al crear siendo receptivo de un objeto. Preguntar si éste podría depositar ilusiones en las imágenes y cruzar los límites de la determinación trascendente, o si bien toda creación espontánea del sujeto se inscribe en las determinaciones del objeto. Perfecto. ¿Quién quisiera decir algo con respecto al inciso C? Yo quiero explicar algo. Dale, Luis. Préstame Es que hay una cosa que tenemos que ver, que si no, no se entiende.
una cosa que ya les empecé a decir desde hace algunas sesiones, pero que ahora es más claro, es que Hartman es un pensador de lo híbrido. Hartman no le gusta la pureza, ¿no? Por muy raro que suene, muy poco alemán que suene, ¿no? Hartman no le gusta la pureza. Entonces me quiero quedar aquí con la idea de imagen. Y es que la imagen tiene un carácter híbrido, ¿no? Es decir, hay dos factores de ser que la configuran. Espontáneamente al sujeto, ¿no? El sujeto crea su imagen, pero por otro lado es receptivo. ¿Sí ven? Sí. Su objetividad depende de que represente adecuadamente esto, pero su índole de ser es subjetivo. Es decir, cuando ustedes ya no estén con este mundo, en este mundo, sus imágenes de conocimiento van a desaparecer, pero los objetos no. Bendito Dios. Entonces, vean, ¿no? Cómo el fenómeno de la objetividad, ojo, solamente tiene que ver con nuestra representación de las cosas, ¿no? Pero esa objetividad es una objetividad que en el fondo siempre conquisto yo. Nunca nadie puede conquistar la objetividad por mí. ¿Soy yo el que logra una imagen objetiva de las cosas o no? ¿Sí? Y eso depende de que yo intervenga activamente en la formación de mi imagen de conocimiento. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, ojo, ¿no? Esto cumple la misma función que en cierto sentido tienen los elementos intermedios en el Timeo de Platón. Déjenme les explico, porque están los elementos extremos de la materia, o sea, las primeras formas materiales que son el fuego y la tierra. Y dice Platón que no hay manera de hacer tránsitos directos de acá a acá. Hay demasiada oposición, entonces tienen que crear dos elementos que sean intermedios, que es el aire y el agua, que permiten justamente los tránsitos entre uno y otro. Este elemento intermedio que está en lo físico, en el ámbito espiritual, es la imagen. ¿Puedo agregar algo, Luis? Sí. Es que, bueno, tú dices en el Timeo, pero en Platón prácticamente en cada diálogo hay un elemento intermedio distinto. Por ejemplo, en el banquete, ceros. Ni más ni menos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los seres intermedios tradicionalmente han sido negados en su carácter de ser por ser híbridos. Hartman cree que son las formaciones más importantes, ¿no? Es donde se anudan los problemas, ¿no? No por nada el problema de la época es la imagen, ¿no? Determinar su carácter intermedio. ¿Sí? Sí. No sé si alguien más quiere agregar algo con respecto al inciso C. Parece ser que ir así funciona un poco mejor, ¿no? Así como... Pero es un poco lo que te decía, Luis, que es que yo siento que ahorita estamos tallereando. Y está muy bien. Sí, nos estamos ensuciando las manos. Estamos tratando de entender qué es lo que dice este hombre. Sí, sí. Que también ahí cuando decías que Hartman va en contra de la fenomenología, es curioso. En Husserl ya nos dirá Carlos, pero en Heidegger que la imagen tiene
una condición pues, negativa, pues, ¿no? Cuando Heidegger denomina a esta nuestra época como la época de la imagen, es algo que deberíamos de sentirnos orgullosos, ¿no? Incluso, claro, la asocia con la representación, ¿no? Y Hartmann también asocia la imagen con la representación. Sí. Pero bueno, claro que en Heidegger podríamos sacar otros hilos que no son solo nosológicos, pero sí es interesante la visión positiva que tiene Hartmann. Lo que pasa es uno, no quiero decir que Heidegger es un sofista, pero ojo con esto, la postura básica de los sofistas es que todo es verdad. No hay falsedad para los sofistas, ¿no? Cuando tú dices que la relación fundamental que tienes con las cosas es de descubrimiento, perdón, pero mutatis mutandis estás diciendo lo mismo. Y Hartmann disentiría mucho de eso. Voy a tener que ser abogado del diablo, ¿no? Vas. Pero no sé si alguien quiera decir algo distinto, porque quizás esto nos pueda desviar. O sea, lo que voy a decir puede desviar, lo advierto de una vez. Pero si alguien quisiera más bien dedicarse a esclarecer algún concepto que salió en este apartado, se lo puede decir antes. ¿No? Bueno, el abogado del diablo. Es que también está el ocultamiento, Luis. Y el ocultamiento es la forma en la que Heidegger interpreta la falsedad. Claro, uno puede decir, el ocultamiento, de alguna manera, se desoculta, ¿no? Pero también está el punto en el que Heidegger habla de un misterio que uno jamás puede realmente descubrir. Sí. Entonces, inclusive, eso ontológicamente está fundado en la relación entre ser y nada. Nada, ese concepto que no aparece en Hartmann. Para nada. Sí. O sea, es algo que ya habíamos puesto. Bueno, yo lo dije, porque me llama mucho la atención que la ontología de Hartmann no hable del no ser tal cual. Eso me llama mucho la atención. Para una época para la cual, después de Hegel y el concepto de la negatividad, pues es extraño. Es extraño que no hable del no ser en alguna medida. O no expresamente. O no expresamente, al menos. Sí. A ver, es que ahí es, creo que donde hay que distinguir entre la verdad, o más bien, entre desocultamiento y verdad. Yo creo que no son lo mismo. Ok. ¿No? O sea, pues sí, uno se le desocultan y ocultan las cosas, pero verdad tenía que ver con correspondencia. Yo estaría de acuerdo en algo también que sale de lo que dijo Tomás con la época de la imagen del mundo, que yo creo que es un prejuicio de Heidegger el no desenvolver el proceso en el cual el ente se vuelve un objeto, o sea, darlo por hecho, que así como digo, pues este es objeto, este ente se volvió objeto, como que se me hace demasiado inmediato y carente de razón de ser. No, llegó Descartes y el culpable. El mundo se volvió objeto. Porque eso realmente no te explica cómo es que algo que es ente se nos transforma en objeto, y creo que sí es un problema que inclusive Arturo lo señaló con Kant, con las distinciones entre Objekt, Gegenstand, Fenomen, o sea, y pues sí tiene su razón de ser, o sea, y creo que Hartmann ahí sí se da la tarea de explicar estas transiciones entre lo que, por ejemplo, Lucas pone en su esquema de lo transinteligible, transobjetivo, cómo es que el ser en sí del ente pues puede llegar a ser objeto, etcétera. Creo que esas son sutilezas que vale la pena tener en cuenta para explicar tanto el fenómeno del conocimiento como el de la imagen.
y la representación. Sí. Porque es un esquema que todavía no ha salido a la luz, pero que bueno. No sé si quieren decir algo del apartado C, si no nos pasamos al D. Yo creo que con ese podríamos concluir, a menos de que casi nadie quiera decir nada, pero podría entonces pasar, Lucas, a la lectura del inciso D. A ver, yo todavía quiero señalar algo que creo que es importante. Va. Bueno, sobre espontaneidad y receptividad más o menos queda claro, ¿no? Todo conocimiento en principio es receptivo y desde esa receptividad es espontáneo. La espontaneidad es respecto de la imagen, la receptividad es respecto de la realidad en sí, ¿no? Podríamos dejar eso medianamente claro. Pero en el último punto, en el punto 7, dice: el carácter trascendente de la determinación del sujeto por el objeto vale no solo para el conocimiento de cosas concretas, y acá estaba tu pasaje, sino absolutamente para todo conocimiento de objetos. El frente a frente sigue siendo insuprimible aun cuando no sea espaciotemporal. Eso es el ser ideal, ¿no? Lo que no es espaciotemporal es el ser ideal. Por eso quería ir haciendo anotaciones, porque si no se nos van a ir pasando. Sí. Dice: aún el objeto ideal, ahora sí, por ejemplo, una proposición matemática y hasta una formación subjetiva específica, una intención, un sentimiento, si pasan a ser objeto del sujeto cognoscente, son insuprimibles con respecto a este y por ende trascendentes. Es decir, yo no puedo negar lo que tú estás sintiendo. ¿No? Suena una tontería, ¿no? Pero es muy importante, no negarle el ser a lo que le pasa en el interior a los otros, ¿no? Si verdaderamente los quieres conocer, ¿no? O sea, esto serviría muy bien para estas cosas de hoy en día de la validación de los otros, ¿no? Exactamente, no caer en el gaslight, ¿no? Hartman contra el gaslight. No es epistémico. Exacto. Dice: el objeto conocido tampoco en este caso pasa a la estructura de conocimiento, sino que sigue siendo lo que era antes de ser conocido. De él destaca claramente la imagen como una tentativa para aprenderlo. Una proposición matemática no resultará más verdadera ni menos verdadera por el hecho de que sea aprendida, ni una intención pasará a ser de otra índole por el hecho de que sea descubierta. Y acá esto es lo que me importaba, ¿no? El sentido nociológico general de la trascendencia estriba únicamente en esta independencia, no en una exterioridad psicológica frente al interior del sujeto, ¿no? Es otra vez, de lo que se trata es únicamente de la relación nociológica, no de si estas cosas están dentro o fuera de los sujetos. Tanto lo que está dentro y fuera de los sujetos, todo eso es un Gegenstand. Todo eso existe en sí, ¿no? O sea, digo, no sé a ustedes cómo les suena, pero sí suele ser el caso que cuando invalidamos a los otros, es como si lo que son o lo que piensan no existiera, no fuera, ¿no? Y Hartman está partiendo de la postura exactamente contraria. Tenemos que tomar como existente que todo lo que se manifieste. Y en eso sigue siendo radical frente a la tradición, ¿no? Todo nos habla de lo que es. La cosa es aprenderlo en conceptos descriptivos, ¿no? Entonces, solamente quería dejar claro esto, porque si no, claro, ¿no? Para el psicologismo, la interioridad de los otros, pues quién sabe si tuviera estatuto de objeto de conocimiento. Y además, entonces, quién sabe si la psicología sería una ciencia posible, ¿no? Bueno, punto D. Pues adelante, Lucas. Punto D, vale. Este igual me costó un poco. Sí está. Entonces, hice lo mejor. Sí. A ver, de conocimiento a posteriorico y a priori.
Como parte del análisis del fenómeno, Hartmann incluye una breve disertación sobre el conocimiento a priorico y a posteriorico, ya que tras haber esbozado una primera estructura de conocimiento, no concede que haya una diferencia esencial entre ambos. Por el contrario, Hartmann señala que la diferencia entre ambos tipos de conocimiento consiste en una diferencia funcional, es decir, la división entre a priori y a posteriori no está presente en las determinaciones del objeto. Estas últimas son indistintas en el objeto antes de su aprehensión, por lo que el objeto por sí mismo no da cabida a que haya prius ni posterius. Por estas razones, los elementos del conocimiento no son a priori o a posteriori en el objeto mismo, pero pueden darse en la formación de la imagen en el sujeto. Se trata entonces de una diferencia del aprender mismo, de la intelección o del modo de ser dado. Resulta necesario admitir que tanto las formas de aprehensión como el ser dado del objeto tienen modalidades que se distinguen unas a otras. A unas de otras. El modo de aprehensión de lo posteriorico consiste en inteligir algo a partir del caso individual dado. Se trata de un caso singular, ontológicamente secundario y que posee una presencia real. Lo a posteriori... Esto es lo a priori. Perdón, es que estoy bonito. Lo a posteriori se encarga únicamente de los casos reales y a su vez separa de los individuales la estructura ideal. Mientras tanto, la aprehensión a priorica prescinde del caso singular dado y en su lugar capta los rasgos esenciales del sujeto del objeto sin aguardar a su presencia real. Puede afirmarse que lo a priori tiene la función de enlazar los elementos individuales con aquellos de estructura ideal. Aunque ambas modalidades parezcan excluyentes una de otra, en realidad son frecuentes aquellos elementos del conocimiento donde son dadas en igual medida. Esto nos obliga a recordar que su diferencia está fundada en la imagen y no en el objeto. Antes de ser conocida, la dimensión de lo real se encuentra en un estado indisociable del ideal, y es lógico pensar que a menudo se presentan entrelazadas. Muy bien. Sí. ¿Quién quiere agregar algo de este apartado? Bueno, a ver, yo quiero insistir en algo. O sea, ¿por qué se está peleando Hartmann con esto? Porque en cierta interpretación del fenómeno de lo a priori, parece ser que los contenidos del objeto, los contenidos de los objetos, son constituidos en la relación a priori. Y el problema es esto de constitución. O sea, evidentemente aquí la discusión es con Husserl, ¿no? Si ustedes se van a la crisis de las ciencias europeas, dice Husserl que mediante la reflexión fenomenológica se llega al descubrimiento de ciertos elementos objetuales que son subjetivos relativos, es decir, que están fundados en el a priori de correlación, ¿no? O que están fundados en el sujeto. Eso es lo que está discutiendo Hartmann, ¿no? Hartmann está diciendo, no es que el a priori constituya nada, sino que el a priori es un modo de acceso, algo que ya existe en sí. Entonces, a priori y a posteriori son accesos, no formas de constitución. Entonces, por lo mismo, el a priori y el a posteriori no le pertenecen al objeto. Le pertenecen a la relación del sujeto con el objeto. Y muy señaladamente a cómo se constituye la imagen. Pues, podríamos decir que hay dos fuentes de la imagen de conocimiento. Una fuente a priorica y una fuente posteriorica. ¿Sabes qué? Bueno, no sé si... Bueno, Lucas, ¿quieres agregar algo? Sí, yo ahí quería preguntar si lo a priori y lo a posteriori no pueden probar por sí mismo como distintos accesos de conocimiento dentro de ellos mismos, porque siento que no todo a priori es igual, y no todo acceso a posteriori es igual. Entonces pareciera que lo que nos está ofreciendo Hartmann es esta, ¿cómo decirlo?, diversidad de métodos de acceso. Modos, más que de métodos. Claro, diversos modos de acceso Sí, y además, así como lo dijiste, entender que
priórico y lo posteriórico se da de muy diversas maneras, no de una sola, ¿no? Es decir, no es lo mismo el a priori axiológico que el a priori lógico, ¿no? O sea, y no me envuelvo necesariamente en las cosas desde un a priori lógico o axiológico, ¿no? Eso siempre va teniendo una variación. Y ahí hay otra cosa muy interesante que dice Hartman, que está en el punto 9, ¿no? Y creo que no hay que perderlo de vista. Dice, bueno, leo los puntos 8 y 9 porque es donde está la polémica, ¿no? Insisto, la polémica con la tradición es que se ha creído que lo a posteriori constituye un aspecto del objeto, ¿no? Y en ese sentido se le está interpretando al a priori de manera idealista, ¿sí? Entonces, frente a eso, vean lo que dice Nicolai. Dice, por consiguiente, no es como cree la concepción popular que la percepción, o sea, el conocimiento posteriórico, aprenda al objeto trascendente y, en cambio, la intelección a priórica, meras relaciones inmanentes. En la estructura de conocimiento como tal, pues entonces esta intelección, y esto es lo que me encanta, ni siquiera sería conocimiento propiamente dicho. Sí, porque no hay objeto. Porque no hay objeto. Los dos apuntan más bien a objetos trascendentes, y por cierto, que lo mismo interiores que exteriores, ¿no? Entonces, tenemos acceso a priórico y a posteriórico a la realidad, digamos, externa de las cosas, pero también a las vivencias de los otros. Y evidentemente, acá está pensando en los fenómenos de los sentimientos. Y eso tienen acceso a prióricos. ¿Y eso qué es? La esfera del valor, ¿no? O sea, yo siempre ya capto por anticipado, ¿no?, los estados internos del otro desde una posición axiológica. Y dice, ¿no?, del mismo modo que además de percepciones exteriores las hay interiores, hay también, además de conocimiento a priórico de objetos exteriores, conocimiento a priórico de objetos interiores, ¿no? Y acá viene el punto. En cambio, constituye una verdadera diferencia esencial el hecho de que solo haya conocimiento a posteriórico de objetos reales. Y por el contrario, conocimiento a priórico, lo mismo de objetos reales que de ideales. ¿No? De hecho, solamente podemos acceder al conocimiento ideal por conocimiento a priórico. ¿No? Ese es el verdadero legado que le reconoce Hartman a la fenomenología. El haber abierto el acceso a la esfera ideal de manera a priórica. Dice, mas esta diferencia está condicionada ontológicamente. El ser ideal no tiene precisamente casos individuales, a sus estructuras les falta el individual ser aquí, ahora. Pero el posterius, de que arranca el conocimiento posteriórico, es precisamente el caso individual en su aquí y ahora. Por consiguiente, el conocimiento a priori enlaza nociológicamente las dos series del ser, el conocimiento a posteriori las separa. ¿No? Claro, quiero que nos detengamos un poquito aquí. ¿Por qué se le ha dado preeminencia al conocimiento a priórico? Porque enlaza a lo real con lo ideal, cosa que parece que el conocimiento posteriórico no puede hacer. ¿No? Y entonces por eso se le ha dado históricamente una preeminencia al conocimiento del a priori, que además parece ser que depende inmediatamente de no otra cosa más que de la estructura del sujeto, ¿no? Y entonces en lo que se ha hecho énfasis es en el modo de acceso y no en aquello a lo que se accede. Y otra vez, en ese sentido, está en contra de la fenomenología, porque la fenomenología se ha fijado demasiado en el modo de acceso y no en qué es aquello a lo que accede. Yo quisiera, bueno,
a ver si están de acuerdo. No sé si alguien quiere decir algo, porque yo en este apartado sí también entiendo lo que haces. Es difícil este apartado. ¿Por qué? Porque yo creo que al menos la mayoría de aquí tenemos como una especie de preconcepción del conocimiento a priori, más o menos vaga, por Kant, ¿no? Quizás desde ahí es donde estamos pensando esto. Y cuando uno lee este apartado, pues por momentos suena Kant, pero luego no suena nada a Kant, ¿no? Y habría que decir que, bueno, tratar de recordar qué es lo que dice Kant de lo a priori, quizás, cómo es que eso después cambió con la fenomenología, que es un poco lo que estás diciendo tú, Luis, y cómo es que dentro de ese ámbito Hartmann se está moviendo para decir una cosa distinta de lo a priori y lo posteriori. Ahora, ¿sí? Sí. ¿Estarían de acuerdo? Porque, bueno, desde la experiencia de mi lectura, así también lo pensé. Y lo a priori y a posteriori en Kant tiene que ver con la independencia o dependencia de la experiencia. O sea, hay un conocimiento que depende de la experiencia y es a posteriori, y uno que podría ser independiente, y son los juicios sintéticos. Juicios sintéticos a priori, por eso se llaman, ¿no? Y son a priori porque, un poco creo que lo dijiste tú, Luis, porque ahí el sujeto está condicionando lo que está recibiendo a través de los sentidos y lo condiciona de manera anticipada a través de categorías y las formas de la intuición. ¿Estamos de acuerdo más o menos en eso? Bueno. Importan los juicios a priori, los juicios sintéticos y los juicios sintéticos a priori. Ah, claro. Sí, porque la diferencia sería que el juicio sintético no necesariamente es, vamos a decirlo de otra manera, universal y necesario. ¿Por qué son, no? Los sintéticos. Los sintéticos a priori sí. Sí, claro. Sí, o sea, los juicios sintéticos no alcanzan el nivel de universalidad y necesidad. Claro. Eso sí, pero los sintéticos a priori sí. La pregunta es, ¿de dónde les viene esa necesidad y universalidad? Pues de las categorías. ¿Sí? Sí. También parte de la conclusión que hay es que en Kant hay muchos conceptos de a priori. Y al menos dos como muy claros es el a priori como independiente, de ese conocimiento independiente de la experiencia, y el a priori como el que condiciona la experiencia. Trascendental. Muy bien. Mira, kantianos son. Sí, muy bien. Sí, ahora, este otro movimiento que se da, yo creo que aquí estamos de acuerdo. El a priori en la fenomenología yo lo desconozco, no sé. Quizás ahí tú, Luis, o Arturo nos puedan ayudar. ¿Cómo es que después esto, que tiene que ver con la experiencia, se transforma en otra cosa? ¿Sí? Porque creo que ahí es donde ya... O sea, de hecho de otra manera, a ver, ¿qué es lo a priori en la fenomenología? ¿No? Que creo que es con lo que se está peleando aquí. La intencionalidad. La priori correlación, ¿no? Sí, o sea, a ver, dice Husserl que lo a priori tiene que ver con el hecho de que en las vivencias tenemos esta estructura intencional. Y el punto es que hay elementos en el objeto, ¿sí?, que no me están dados por el objeto, sino por el modo como se está ejecutando la intención. ¿Sí? Si lo que está en el objeto depende de la intención, entonces la estructura de la intención guarda una relación a priori con los objetos. Es decir, los constituye. ¿No? A esto a priorico lo llama el terminajazo que se inventó Husserl, elementos sincategoremáticos. Órale. Órale. ¿Qué es algo sincategorimático? Lo que articula las categorías. Las categorías son dadas a posteriori.
Una inversión ahí ya con Kant. O más bien, los contenidos categoriales son dados a posteriori, pero la forma en la que se estructura esos elementos es por los elementos incategorimáticos, que son aprióricos, que son la estructura de la conciencia. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, creo que es un poco sensible como lo estamos diciendo, es decir, perceptible, que acá se está interpretando que lo que se ve de manera a priori en el objeto es puesto por el sujeto, es puesto por el vivir, y no es solamente atestiguado, no es solamente aprendido. Esta es la sutil diferencia que va a hacer Hartmann, porque claro, desde la primera perspectiva parece ser que lo apriórico es un elemento del objeto. Y Hartmann jamás va a sostener que lo apriórico y lo posteriórico sea del objeto, eso es del modo de acceso. No hay objetos a priori, pues, esto es lo que está diciendo. Eso es un error. ¿No? Hay acceso a priórico a los objetos, pero no hay elementos a prióricos de los objetos. Si hubiera elementos a prióricos de los objetos, eso estaría diciendo que ese ser es constituido por el sujeto. Y ahí sí se vuelve difícil explicar la universalidad. ¿Sí lo ven? ¿Esto último? Sí. Si el elemento a priórico, ¿no?, en el fondo es algo que pertenece a las vivencias, tendríamos que tener una estructura universal de las vivencias. Y pues, ¿con qué nos estamos peleando desde hace un siglo? Pues con el gran sujeto, ¿no? O sea, ¿cuál es el gran supuesto de esto? Que hay un sujeto general, hay un sujeto universal. Y ya lo verán en Hartmann que no existe un sujeto universal, todos son sujetos empíricos. Arturo alzó la mano. Sí, Arturo. Hola, ¿se oyen? Sí. Nada, pues hola. Hola. No, nada para complementar lo que dijiste. Creo que en Husserl hay como una estratificación de a priori. El más básico es el a priori de correlación, a lo que en principio llama intencionalidad. Después ya en escritos muy tardíos como el de Crisis, que dices que la estructura fundamental de la conciencia es la polaridad, y ese es el a priori de correlación y es el a priori de todos los a prioris, pero después hay como a prioris, no importa, está bien, el vaso me basta para sentirme interpelado. Que está bien. está apuntando hacia José y se vino a parar, entonces nada más vio un vaso. Sí, o sea, que no tenía, tu objeto era inadecuado en correlación, Arturo, ¿no? Ajá, ese es mi objeto de intención, pero después lo que creo que está diciendo Husserl es que son los campos los que funcionan como el a priori del aparecer del objeto individual. Yo tengo la aprehensión de un objeto individual, pero ese objeto individual tiene un a priori que es la estructura de donación de los objetos según el espacio o según el tiempo. A lo que hay que hacer emerger como el a priori de donación del objeto espacial es una magnitud, o bueno, es un espacio tridimensional euclidiano, ¿no? Por ejemplo, el objeto concreto, el objeto determinado, pertenece a un campo de donación que es tridimensional y que además nos exige que, o más bien nos pone en la condición de que los objetos no los podemos aprender visualmente desde una perspectiva únicamente, sino que tenemos que rotarlos, ¿no? Bueno, todo eso, que sea tridimensional, que no se dé todo al mismo tiempo, eso forma parte de la estructura a priórica del campo de lo intencional desde el punto de vista del espacio. Y en el caso del tiempo, el a priori de donación
pues es la estructura de retenciones y protensiones y el flujo fundamental de la conciencia constituyente, ¿no? Porque lo que te da en última instancia es el campo con sus variables del modo de darse de las cosas, como decía Luis, de acuerdo a modalidades, o de acuerdo al tiempo, de acuerdo al espacio, de acuerdo al juicio, bueno, a la relación judicativa, de acuerdo a la percepción. Entonces, cada uno de estos modos de ser tiene su propio campo a priori, y el siguiente a priori es la estructura jerárquica de fundación de los diferentes modos, y el a priori de todos los a priori es la estructura de correlación o intencional. Pero esto funciona más o menos con la fenomenología estática. El problema, y todo ahí yo creo que es cuando se descuachajeringa, es en la fenomenología genética, porque entonces los campos y las estructuras de correlación superiores, como el juicio o como la valoración, ya no tienen un campo eterno necesariamente, sino probablemente ese campo también llegó a ser, ¿no? Entonces el problema es dónde está lo eterno del campo como esencia, de modo de darse, que se va llenando con diferentes contenidos históricamente, y hasta dónde las estructuras mismas de donación se dan históricamente. Bueno, yo creo que ya el último gran problema de Husserl es si el a priori tiene una propia historicidad, lo cual es un grave problema, porque lo que había intentado hacer desde las investigaciones lógicas era sacar de la historicidad el problema del conocimiento, porque si no, pues existe el riesgo de psicologismo, empirismo y por lo tanto escepticismo. Pero bueno, si es así, entonces el nuevo trascendental deberá ser la historicidad, ¿no? Entonces ya por eso en el último Husserl, en el de la crisis, la estructura última será la historicidad del a priori de correlación, que lo único que significa es cuál es el espacio último donde todo ocurre. Y yo creo que es más o menos su concepto de correlación, pero o sea, nomás un complementito a lo que ya está diciendo Luis. No, súper bien, ¿no? Pues, o sea, creo Artur, que o sea, justo señalas como el lugar donde está el problema para Hartmann, ¿no? Porque de alguna u otra manera lo a priorico, al menos en Hartmann, sí hay una parte de lo a priorico que está más allá del espacio y del tiempo, ¿no? Es decir, el último espacio de lo a priorico no sería lo histórico, ¿no? Sería la esfera del ser ideal, ¿no? Y esa cumpliría, o sea, dentro de la fenomenología de Hartmann, o más bien dentro de la ontología de Hartmann, no se tendría que renunciar a un espacio que esté más allá de la historia, ¿no? De hecho, se tendría que respetar ese espacio, ¿no? Que es la esfera de los valores, ¿no? Y en ese sentido, es curioso lo que acabas de señalar, ¿no? Porque mientras que parece que en Husserl hay como un recular frente a su propia idea inicial del a priori, parece ser que en Hartmann es mucho más coherente eso, ¿no? Es decir, en la medida en que el a priori no es constituyente sino solamente modo de acceso, pues se puede preservar como este espacio de un acceso que no dependa del espacio y del tiempo, ¿no? Que es pues, el espacio de la región. Digo, por un lado de lo matemático, ¿no? Eso creo que es un ejemplo como muy claro, pero por otro lado es pues, la idea de los valores, ¿no? Que eso, bueno, lo podemos discutir después, pero lo que quiero decir es que sí es
muy clara, ¿no? Una interpretación, o podemos decir, hay una interpretación no idealista del a priori, ¿no? Para no ponerle realista, porque tampoco me gustaría caer en esa dicotomía, pero sí lo que está ensayando Hartmann en esta parte es una interpretación no idealista del fenómeno del a priori, ¿no? Y creo que ya con eso decimos mucho por el día de hoy. Sí, ya aparte ya es la hora. Y siempre nos damos muy tarde, pero hoy no. Pero hoy no. Yo tenía otra pregunta, pero la voy a dejar para la siguiente, Sí. la verdad. A ver, Ya. entonces, nada más antes de cerrar, ¿les parece bien que acabemos, bueno, que terminemos, aunque nos extendamos, ¿no? Lucas ha sido muy generoso con el texto, ¿no? Nos ha mandado, y generoso no solamente en términos de extensión, sino que de verdad nos ha puesto ahí varias cosas para pensar, y creo que está bien que vayamos así pies juntillas, ¿no? Creo que lo hacemos un poquito más hondo, ¿no? Entonces, acabamos, ¿no? Dentro de 15 días